60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla. Muy buenas tardes, queridos televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy, 12 de octubre, se cumplen 54 años del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez, líder estudiantil y presidente en funciones de la Federación Universitaria Central de la Universidad Marta Abreu en Santa Clara. Tengo entendido que ha sido el primer líder estudiantil de toda la América Latina que hasta el principio se haya fusilado, se haya asesinado siendo presidente de una federación universitaria. Para conversar de ese tema tenemos a 2 ex dirigentes estudiantil cubanos que participaron de aquellos momentos. Me refiero a Paulino Fernández y Héctor Caraballo. Paulino Fernández fue compañero de curso, de carrera de Porfirio Remberto Ramírez y dirigente de la Federación Universitaria Central. Héctor Caraballo también dirigente estudiantil. Y para aclarar aquella situación, poner luz, los tenemos a ellos. Bienvenido, Paulino, bienvenido, Héctor. Encantado de estar contigo. Paulino Fernández, vamos a comenzar por ti, que fuiste muy allegado a Porfirio Remberto Ramírez. ¿Quién era Porfirio Remberto Ramírez? En breves palabras. Voy a comenzar por decir cuándo yo ingreso a la universidad. Cuando yo ingreso en mi primer año, Porfirio se encontraba en el tercer año. Nuestra relación en esos momentos fue realmente de... ¿En qué año estás hablando? Estoy hablando del año 55, 1955. Nos conocimos un poquito más cuando los procesos ya en la universidad de aquel momento, procesos de tipo de manifestaciones estudiantiles, etcétera, que hubo. Estás hablando contra la dictadura de Batista. Sí. Porque tú estás hablando del 55. Sí, contra la dictadura de Batista. Pero entonces, cuando ya triunfa la revolución en el 59, en la primera elección que hubo, fue electo Antonio Larralde. Posteriormente, esto es en el año 59, entonces en el año 60, cuando se efectúan las elecciones, Porfirio Ramírez es electo presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Elección que no hubo otro candidato. ¿Por qué razón? Ramírez fue un muchacho, un hombre de unas cualidades extraordinarias. Su carisma, su honestidad, su afabilidad para con todo el mundo, siempre le dio un lugar sin que él lo buscara, sin que él tuviera ningún tipo de arrogancia ni de deseos de ocupar un lugar cimero en cuanto a la dirigencia, pero su personalidad le dio siempre, sin necesidad de él quererlo, le dio ese lugar cimero. Y entonces, cuando hubo las elecciones, pues todo el mundo sencillamente dijo, bueno, Ramírez es el hombre que tiene que venir aquí como presidente de la Federación Estudiantil. Cuando se producen las primeras elecciones en la Facultad de Ciencias Comerciales, que es la que él estudiaba, y yo también, yo salgo electo en mi aula como delegado y a la vez paso a ser secretario de organización en Ciencias Comerciales. En aquel momento, según los estatutos que se habían hecho, los presidentes y vicepresidentes de cada facultad pasaban automáticamente a formar parte de la dirección de la Federación Estudiantil. O sea, Ramírez y el vicepresidente
que era en aquel momento de Ciencias Comerciales, Eugenio Urdamvidelus, muy amigo de Ramírez, que le pidió perdón después, pasaron a ser parte de la Federación Estudiantil Universitaria. Ramírez continuó su labor tanto desde el punto de vista estudiantil como ya desde el punto de vista sociopolítico en el país. Una labor brillante, una labor que a todo el mundo complacía. Paulino, en televisión el tiempo somos esclavos de él. Vamos a concretar, sabemos que él fue revolucionario, incluso fue capitán del ejército rebelde. ¿Por qué rompe Ramírez con el régimen de Castro? Ramírez rompe con el régimen de Castro sencillamente porque Ramírez fue la primera voz de libertad y de dignidad que se levantó en la ciudad de Santa Clara. ¿Qué reclamó él? Sencillamente reclamó libertad, reclamó que la dignidad del hombre fuera respetada y que los derechos humanos fueran respetados y tener libertad para uno manifestarse y expresarse. Sabemos que él optó por la vía armada y que se alza en armas, siendo presidente de la Federación Universitaria Central contra el régimen. ¿Hay algún motivo por qué optó por la lucha armada? Que se sepa. Bueno, fíjate, sencillamente en aquel momento el régimen no daba otra opción en Cuba que no fuera la lucha armada. No había la posibilidad, la más mínima posibilidad de ir ni a un periódico, ni a una estación de televisión, ni a una estación de radio, porque no existía esa posibilidad. Entonces la única opción era la lucha armada. Además de que para un régimen comunista la lucha armada es la única opción que hay para derrocarlo. Héctor Caraballo, a 54 años del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez. Sabemos que hubo en la ciudad de Santa Clara una manifestación de estudiantes que se concentró en un templo, creo que en la iglesia de El Buen Viaje, para pedir por la vida de Porfirio Remberto Ramírez, que estaba siendo juzgado en aquellos momentos, junto con otras personas más, Silencio Watch, Plinio Prieto, José Palomino Colón y Ángel Rodríguez del Sol. Sabemos que estaban siendo juzgados y que le pedían pena de muerte, pero no estaba confirmada. Desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué todo este circo para fusilar un hombre, varios más con él, que no había motivos para semejante condena? Mira, yo a lo largo de los años que uno va pensando en los hechos aquellos en los que uno participó y su fundamental importancia en la historia de Cuba y el porqué de lo que sucedió, yo me doy cuenta una cosa. Primero, las fuerzas que apoyaron al régimen contra Batista, sobre todo las juventudes, los estudiantes, poco a poco fueron dándose cuenta de que aquello era algo diferente por lo que se había luchado. Pero eso sucedió no de un día para otro. Es decir, hubo una serie de sucesos en aquellos 2 años que fueron concientizando a las personas de que lo que venía era una dictadura comunista, de lo que venía iba a ser un cambio total de un régimen totalitario. Hubo quienes nos dimos cuenta quizás un poco antes, otros se vinieron a dar cuenta después, pero yo considero que hubo una serie de hechos en aquellos primeros 2 años que fueron fundamental para cada una de las personas. Yo considero que la renuncia de Urrutia fue importante, la causa de Ubermato fue importante, la serie de eventos de tipo como las visitas de Mikoyan en Cuba, todos esos momentos fueron concientizando a las personas y fueron demostrando y clarificando cuál era la situación. Llegó un momento en que nos dimos cuenta que lo que venía y lo que se estaba ya instaurando era un régimen totalitario comunista que iba a eliminar todas las garantías, las instituciones por las cuales se había luchado. Por eso fue que cada uno a su manera y en su momento se fue integrando en la lucha armada. Es decir, en Cuba no hubo opción, porque el gobierno no las dio,
de otra actitud para evitarle a nuestro país los 50 y tantos años que después iban a venir. Yo sí, cada vez que me preguntan esto, y creo que es la misma respuesta que podemos darnos nosotros, todos nosotros, el por qué la lucha armada. El por qué la lucha armada, porque no había que ser muy inteligente para darnos cuenta, ya en el año 60, de que el gobierno no nos daba otra opción. Y la opción era la lucha armada. Y cuando sucede estos hechos de que es detenido Porfirio junto con una serie de personas que se habían alzado, aquella noche, aquel día, nos dimos cuenta que ya este era el momento ya de la definición. Las personas que fueron a la iglesia a protestar, lo menos que se imaginaban que iban a ser objeto de una paliza y de una opresión como la que se nunca pudo ver vista, ahí. nunca vista. Nunca vista en la ciudad. Porque movilizaron contingentes, exacto, como las brigadas de respuesta rápida, que no se había visto nunca, armadas de cabilla, de palo, que Paulino es testigo de todo las eso. muchachas que estaban ahí, lo menos que pensaban es que lo que le venía encima. Hubo muchos que íbamos hacia allá que no pudimos ni llegar a la iglesia. Eso fue, ese día hubo esa situación. ¿Qué día fue lo de la iglesia? Fue el mismo día, el día antes del fusilamiento. El día 11 de octubre. Y él fue el mismo día del juicio. Nosotros pensábamos salir el día 11, salir en manifestación a pedir que no fusilaran a Ramírez. Pero por eso, incluso Torre, ¿cómo se llama? Félix Torre. Félix Torre le dijo a Clarita, un miembro del Partido Comunista, miembro del Partido, comandante en aquel momento, de triste recordación. De triste recordación. Le dijo a Clarita que no se preocupara, que no iban a fusilar. ¿Quién es Clarita? Clarita en aquel momento era la señora de Ramírez, la madre del hijo que tiene Ramírez. Ahora tengo una duda, ¿fue el mismo día del juicio? Lo de la iglesia, ahora tú sabes que no. Fue el día anterior. Fue el día anterior. Te lo digo porque mi hermano recibió una golpiza bárbara, era un niño de 15 años. ¿Pero qué día? Fue el día 11. El 11. Por eso fue el mismo día del juicio. Bueno, el juicio estaba andando. Eso es lo que quiero decir, porque yo salgo... Estaba andando, pero aún no se había dictado sentencia. Exacto, porque me parece que yo salgo de ahí hacia el regimiento. Paulino, dada tu condición de dirigente estudiantil de aquellos momentos, brevemente, ¿por qué fusilan a Porfirio Remberto Ramírez? Bueno, yo creo que fue sencillamente para aplicar que se supiera exactamente que no se podía ir en contra de la revolución. Un miembro que había sido capitán del ejército rebelde, un joven que es presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, querido por todo el mundo, un muchacho que inclusive era contador del gobierno provincial, en aquel momento Ramírez. Entonces, como escarmiento para todo el mundo, hay que fusilar a Ramírez. No se podía dejar que Ramírez continuara con vida, para escarmiento de los que vengan después. Que vuelvo a insistir, el problema de ahí es que fue la primera vez, fue lo nuevo. Es decir, habíamos visto los fusilamientos de los ex militares de Batista continuamente, muchas veces sin ningún tipo de legalidad y sin ningún tipo de fundamento jurídico. Pero lo que no habíamos visto es el fusilamiento como escarmiento. Sí, porque vamos a decir que junto con Ramírez fusilaron a Sinencio Walsh Río, capitán del ejército rebelde, Plinio Prieto, comandante del ejército rebelde, José A. Palomino Colón, también revolucionario, y Ángel Rodríguez del Sol, también. Que era campesino. Era campesino. En esa época. Ahora, lo que te digo es lo siguiente, después, a lo largo de todos estos años, nos dimos cuenta que el gobierno siempre ha utilizado el fusilamiento como escarmiento. Cuando ha tenido que fusilar, ha fusilado como ejemplo. Es decir, aquí nosotros que estuvimos presos sabemos que habían causas que eran para fusilamiento y si eran realizadas en un momento en que al gobierno no le interesaba fusilar,
no los fusilaban. Y después, un mes después, caían personas en una causa esencialmente la misma y los fusilaban a todos. Porque el gobierno utilizó y ha utilizado el terror durante toda su etapa. Lo único que pasa en este caso que estamos hablando, que era la primera vez que teníamos el contacto de lo que iba a ser el terror político que se iba a instaurar y se iba a desarrollar durante todos esos años en Cuba. Y un ejemplo de lo que estoy diciendo es que ¿cuál ha sido los últimos fusilamientos que se hicieron en Cuba? Lo de los 3 muchachos que se fueron a robar la lanchita y que fueron fusilados. ¿Cuántos hechos parecidos a ese ha habido en Cuba y nunca se realizó el fusilamiento? Lo que pasa es que en ese momento el gobierno quería utilizar ese fusilamiento con un fin específico de control. Eso que después nos acostumbramos a ver, desgraciadamente, implementado por el gobierno cubano, para aquel momento era nuevo para nosotros. Aquella noche, por eso considero que el fusilamiento de Porfirio y de sus compañeros en este día, con el que se cumple 54 años, fue el primer choque de nosotros con lo que iba a ser de ahora en adelante la vida política de nuestro país. Paulino Fernández, dirigente de la Federación Universitaria Central, ¿cómo recibieron ustedes esa noticia y qué represión instrumentó el régimen contra estudiantes como tú? Fíjate, 2 días antes del fusilamiento, cuando ya sabemos que Ramírez está prisionero, entonces nos dedicamos en ciencias comerciales, no sé en otras facultades que lo hicieron también, pero bueno, en ciencias comerciales nos dedicamos a recoger firmas entre los estudiantes para pedir que no fuera fusilado Ramírez. Eso provocó en 1 o 2 oportunidades encuentros entre estudiantes. Hubo su mano de golpe y su cosa entre nosotros ahí. Pero bueno, se recogieron las firmas. Cuando ya Ramírez está preso y la noche que lo fusilan, que a mí me lo dicen aproximadamente a las 10 de la noche. Yo considero que el fusilamiento no, fue ametrallamiento, no fueron fusilamientos. Había un sacerdote ahí que lo confirmó, Olegario Cifuentes Español, era sacerdote de la iglesia de la Pastora y fue quien los asistió espiritualmente. En aquel momento todavía no se había declarado marxista ni nada de eso, fue en el año 60, octubre de 1960, 12 de octubre, y él los asistió. Y Olegario declaró, confirmó a algunas personas, entre ellos Roberto Jiménez, que hoy no pudo estar aquí con nosotros, que fueron ametrallados. Ametrallados. Encendieron las luces de los carros, de los jeeps, y los ametrallaron. Bueno, cuando a mí me lo dicen acerca de las 10 de la noche, realmente yo no puedo describir lo que yo sentía en aquel momento. Llamé a 2 o 3 compañeros míos de ciencias comerciales, les dije lo que había pasado. Aquello fue algo realmente que el desánimo, se podía leer en las caras de los estudiantes, tanto dentro de la universidad como en la calle, la incredulidad, la falta de la esencia del dolor que cada uno sentía, porque Ramírez era querido realmente, Ramírez era un muchacho querido por todo el mundo. La gente no hablaba, porque vamos a partir de una base, estamos en una época en que el 90% del pueblo cubano apoyaba la revolución. No sé si me equivoco en el %, pero creo que el 90%. Entonces tú no sabías quién era quién, por eso fue tan difícil organizar las organizaciones al principio. Entonces en aquel momento tú veías a alguien en la universidad, o sea, fuera de la universidad, porque yo no volví más a la universidad, fuera de la universidad, y no te atrevías a decirle lo que había pasado, cuánto tú lo lamentabas y que había sido un crimen, o sencillamente aceptabas la mirada de la persona con dolor o mucha gente con alegría, sencillamente. Yo no volví más a la universidad porque sinceramente me sentí
que por un problema mío de principio, de dignidad y de mi amistad con Ramírez, no me permitió volver más a la universidad. Y hay algo también que se desprende de esto. Con el fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez, el primer estudiante fusilado, presidente de una federación estudiantil universitaria de toda Hispanoamérica. Ese fue un caso único, pero de ahí se desprendieron una serie de asesinatos y de fusilamientos de estudiantes nunca visto en Cuba, incluso ni en la época de la colonia, porque todos hablamos del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en el 1871, si mal no recuerdo, por el colonialismo español, pero en proporción, España nunca mató esa cantidad de estudiantes. En el tiempo entre el fusilamiento, este primer fusilamiento de Porfirio, hablando ahora con caso de los estudiantes, entre el fusilamiento de Porfirio en octubre, hasta los fusilamientos de Norberto Camacho y Julio Guevara, de los líderes estudiantiles de Remedio en diciembre del año siguiente, y los fusilamientos de los miembros del directorio, podemos hablar de casi 10 estudiantes muertos y fusilados en ese año. En ese año En estamos ese año, hablando. estoy hablando de octubre hasta diciembre. 12 de octubre y el 15 de diciembre que fusilan Sin contar los otros estudiantes que han sin caído contar a lo largo de todo el tiempo. Pero en ese primer año estamos hablando de 7, 8 estudiantes fusilados. Y lo otro que nos fue, para nosotros, creo que para todos fue lección esto, fue también la falta de reacción de las organizaciones estudiantiles de América Latina sobre eso. Porque la protesta... Bueno, ahora ya Caraballo habla de la falta de apoyo de las organizaciones latinoamericanas. Yo voy a decir algo porque sinceramente es algo que no puedo yo reprimir. No solamente la falta de apoyo de las organizaciones latinoamericanas, yo diría que la falta de apoyo de los países y de los pueblos latinoamericanos. Exacto. Porque hay una realidad, señores. Hoy hablamos porque hay una forma de comunicación, digamos, instantánea, por internet, el celular, etcétera. En aquel momento no existía esa comunicación, pero yo no concibo que no se supiera fuera de Cuba, por lo menos un poquitico de lo que estaba pasando en Cuba. Y por ejemplo, el fusilamiento de Porfirio Ramírez, con los demás que fusilaron con él. Las organizaciones estudiantiles de América Latina y del mundo entero. Nunca. Es más, hoy en día, y voy a citar una anécdota que me pasó a mí, para poder comprobar y poder evaluar exactamente hasta qué punto era la mordaza que existía en Cuba en aquel momento. Hace cuestión de, no sé, 12, 15 años, yo llego a un banco y voy a cambiar un cheque. La señora cajera, una mujer en aquel momento de 52, 53 años, o sea, 15 o 20 años más joven que yo. No sé por qué razón hablamos de que es cubana y que es de Santa Clara. Digo, yo soy de Santa Clara también. Y me dice ella, bueno, yo estudié en la Universidad Central. Digo, yo estudié en la Universidad Central también. Me doy cuenta que las épocas nuestras... hay una diferencia. Pero entonces le digo, entonces usted estudió posterior al fusilamiento de Ramírez. Y me mira y me dice, ¿de qué Ramírez? Bueno, óyeme. ese es el secretismo que ha mantenido el régimen de Castro. Mientras ustedes hablaban, yo pensaba que eso no es nuevo. Eso ha sucedido desde que el régimen de Castro está en el poder de los hermanos Castro. Y la mejor expresión que tenemos nosotros es el documental de años atrás de Jiménez Leal, titulado Nadie escuchaba, señores. Es cierto. Nadie escuchaba. Y todavía siguen sin escuchar. O sea que es algo que es así como es. Héctor, ¿qué conclusión se puede sacar a 54 años del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez?
que indudablemente lo que debemos sacar, las muchas cosas que se pueden sacar del fusilamiento, como te decía antes, fue la primera expresión de lo que iba a venir. Nos debe darnos cuenta de que muchas veces hay que, con este tipo de sistemas, hay que tener, hay que planificar. Yo creo que el gran problema que nos pasó a todos y que debemos tomar como lección es que desgraciadamente los cubanos nos es muy difícil, nos es fácil irnos a morir, pero nos es muy difícil hacer estrategias de largo plazo. Creo que nos sobró emotividad, nos sobró ganas de sacrificarnos por la patria, pero nos faltó planificación y análisis de cómo teníamos que actuar. Creo que desde el principio nos faltó eso y desgraciadamente en aquel momento no nos dábamos cuenta. Bueno, pero también, y no sé la opinión de Paulino, nos enfrentábamos a algo completamente desconocido y con un apoyo en aquel momento de una llamada potencia internacional. Exacto. Que fue la Unión Soviética y la indiferencia de los Estados Unidos. No sé tu opinión, Paulino. Bueno, no, yo opino perfectamente lo mismo. En primer lugar, nos enfrentábamos a algo desconocido y pensamos en aquel momento, hay que ubicarse en aquel momento, pensamos en aquel momento que la lucha sería una lucha parecida a la que se llevó a efecto contra Batista. Fueron las estrategias que se usaron. Es la misma. Sí, utilizamos la misma estrategia. La misma estrategia. O sea, hoy nos damos cuenta de los errores que cometimos. Exacto. Hoy nos damos cuenta de eso. Y en segundo lugar, nos enfrentamos a un sistema, primero una tiranía totalitaria muy diferente a la de Batista. Batista es un niño chiquitico comparado con esto. Entonces, el apoyo que tuvo Fidel Castro de la Unión Soviética, no solamente en el sentido ya económico, político, moral, sino inclusive militar, porque hubo en Cuba una vez que habían 75,000 soldados rusos y que eran los que tenían el control de los cohetes y toda esa serie de cuestiones. Eso llevado también a la práctica de que el sistema hay que vivirlo para darse cuenta de cómo las organizaciones éramos infiltradas. Y ahí... Incluso eran infiltradas por compañeros que habían compartido contigo la lucha contra Batista. Ajá. Y que tú tenías confianza. Exactamente. Nos queda menos de un minuto. ¿Cómo queda esto frente a la historia, Héctor Caraballo? Este hecho brutal. Este hecho es un hecho que hizo historia, que hizo significó el comienzo de la lucha armada en Cuba realmente. Es decir, de ahí en adelante, aunque hubo sucesos anteriores, pero el comienzo de la lucha armada, que duró años, que se extendió en las 6 provincias de Cuba, se inició un día como... Queridos amigos, se nos acaba el tiempo. Paulino Fernández, muchas gracias por haber compartido con nosotros. A ti también, Héctor Caraballo. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Hola, habla su amigo José Antonio Albertini. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe hoy a este canal, hoy mismo, P.O. Box 12500, Miami, Florida, 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web wlrn.org. Muchas gracias por su cooperación. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender.
Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La escuela pública del condado de Miami-Dade le insta para conectarse.